Muy buenos días a todos. En verdad, para mí es un gozo estar en Guatemala. He escuchado mucho de su país en nuestra iglesia. Cerca de Washington DC, en los Estados Unidos, tenemos varios hermanos chapines. He comido chuchitos antes y estoy deseoso de comer chuchitos originales en Guatemala. Y en realidad tengo amor por su país, porque tenemos personas que amamos profundamente de su país en nuestra congregación. Y en verdad es un gozo. Gracias por el caluroso recibimiento que he tenido, la hospitalidad del grupo de la conferencia. En esta mañana una persona me trajo alfajores caseros, hermanos, y eso para mí vale 1,000,000, porque a mí la comida es muy importante. Gracias a Justin y Fernando por la invitación. En verdad es un honor. Con Justin lo hemos conocido por algunos años y Dios ha puesto una afinidad en ambos y una amistad que aprecio mucho, al igual con Steven, y el poder conocer a Fernando también ha sido una bendición en estos días. Y también, hermanos, una de las cosas que a mí más me llena de gozo cuando tengo la oportunidad de ir a otros lugares es poder alabar a Dios junto a los santos. Y qué bendición la banda, como nos han liderado, y poder levantar nuestras voces a Dios juntos. Si ustedes me ven cuando estamos cantando, muchas veces yo miro alrededor, y no es que estoy siendo curioso, es que me encanta ver al pueblo de Dios juntos con una voz cantando a la gloria de su nombre. Joselo Mercado, todo el mundo me dice Joselo, casado con Katy, tenemos 2 niños y plantamos la iglesia hace 8 años. Soy puertorriqueño de Puerto Rico, me tienen que perdonar eso. Y vamos en esta mañana a ver la palabra del Señor. Me han puesto el tema de una iglesia llena de poder o empoderada, y es un tema que en realidad sin eso no podemos hacer ministerio. Cualquier sea tu trasfondo sobre este tema, lo que tú creas, la realidad es que para poder hacer ministerio dependemos del Espíritu Santo de Dios. Él es el que transforma corazones, es el que trae convicción de pecado, el que revela a Cristo. Y sin el ministerio del Espíritu Santo no podemos hacer verdadero ministerio, no podemos tener verdaderas conversiones y verdaderos discípulos. Ustedes van a darse cuenta, yo tengo una pasión que es correr. Y muchas cosas las hago analogías con correr, porque pienso que hay mucha afinidad entre el correr y la vida del creyente. El mismo apóstol Pablo lo pone de esa forma. Y cuando yo salgo a correr, si no tengo combustible esa mañana, si no me alimenté el día anterior, muchas veces me siento débil, me siento sin fuerzas, no logro las metas que quiero alcanzar cuando estoy corriendo. Hermanos, sin el Espíritu Santo no tenemos ese combustible que necesitamos para hacer la obra que estamos llamados. Él hace la obra. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, muchas veces, si vemos del poder del Espíritu Santo, pensamos en las cosas sobrenaturales que el Espíritu Santo puede hacer. Y yo creo que muchas veces tenemos que estar expectantes, tener la expectativa de que el Espíritu Santo va a hacer cosas, pero es diferente ser expectantes a demandar cosas. Hay una gran diferencia entre tener expectativas a demandar cosas. Yo tengo la expectativa cuando me paro cada domingo y proclamo la palabra del Señor, que el Señor va a obrar en el corazón de personas. Esa es mi expectativa. Me paro con plena confianza, no en mis habilidades, sino en la habilidad, en el poder del Espíritu Santo que tiene para transformar personas, basada en la promesa que su palabra no volverá atrás vacía, que hará lo que fue diseñada para hacer. Eso me da expectativa cada vez que me paro. Ahora mismo esta es mi expectativa, mi oración es: Espíritu Santo, haz lo que vas a hacer en los corazones míos y de todos los que van a estar escuchando. Dependemos de ese poder. Tenemos que estar expectantes de que Dios pueda hacer diferentes obras en nuestra iglesia. Hace 2 años, en un periodo de 4 semanas, surgieron 4 casos de cáncer en nuestra iglesia. Y estos 4 cánceres eran cánceres avanzados, difíciles. 3 de estos cánceres fueron tratados en hospitales que son para personas que muchas veces como que los ponen como terminales porque son experimentales. Había una persona que estaba en lo que le llaman la etapa 4 también, la otra persona. Y si hubiésemos sido por estadísticas, quizás en el día de hoy
2 de ellos hubiesen muerto, quizás 3 de ellos hubiesen muerto. Y nuestra iglesia oró y le pidió al Señor y la ciencia trabajó y el Señor utiliza la ciencia. Y por la gracia del Señor tenemos 4 personas que todavía están sirviendo al Señor en nuestra congregación. Lo que le quiero decir con eso, cuando orábamos, no le demandábamos a Dios cosas, pero orábamos con la expectativa de que Dios pueda hacer cosas en medio nuestro. Y hay una diferencia entre demandar y ser expectantes del poder de Dios. Y yo creo que queremos cultivar un corazón expectante de lo que Dios pueda hacer en medio de nosotros. Pero algo que yo quiero darle énfasis hoy, y si quieren pueden ir buscando sus Biblias en Romanos capítulo 12. Vamos a estar viendo los primeros 3 al 8. No sé si con la falta de luz puedan ver las Biblias, pero quizás con sus tablets o sus teléfonos. Es que muchas veces este tema de los dones espirituales o cómo el Espíritu Santo le da poder a la iglesia, nos enfocamos tanto en las cosas que puede llevar a un orgullo espiritual. Y la palabra claramente nos dice que antes de entrar al tema de los dones, Dios quiere que dependamos de Él para crecer en humildad. Los dones, parte del rol de los dones es que es una forma que nosotros dependemos del Señor y eso refleja humildad en nuestras vidas al depender del Señor. Y muchas veces lo que reflejamos al olvidar el tema del Espíritu Santo, porque en muchas ocasiones el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que hemos olvidado, es que no tenemos un corazón expectante y no tenemos un corazón humilde. Muchas veces sobreenfatizamos los dones y eso hace que nos llenemos de orgullo, pero muchas veces sobreenfatizamos nuestros dones y eso hace que nos llenemos de orgullo. Y somos personas que estamos en la expectativa de que Dios obre con poder y eso debe ser algo que nos lleva a crecer en humildad. Porque estamos expectantes de la obra de Dios, eso nos debe hacer crecer en humildad. Romanos 12 es un momento donde el libro de Romanos está cambiando, está pasando de algo a otro aspecto del libro. En Romanos 1 al 11, básicamente el apóstol Pablo está hablando del evangelio, está hablando de que todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios, y está hablando de la obra de Jesucristo para salvarnos, está hablando de la justificación, está hablando del poder del Espíritu Santo para guardarnos hasta el final. Y llegamos a Romanos 12:1 y comienza a aplicar ese evangelio en la vida diaria del creyente. Y eso es parte de lo que en esta conferencia queremos mostrar, que los imperativos, eso quiere decir los mandamientos, siempre van llevados por los indicativos, que es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pablo pasó 11 capítulos diciendo, esto es lo que Cristo ha hecho por ustedes. Y en el versículo 1 del capítulo 12 dice, por consiguiente, quiere decir, por todo lo que yo he hablado del capítulo 1 al capítulo 11, voy ahora a decirle cómo debemos vivir nuestra vida de creyente. Es el evangelio impulsando la ética, la forma que vivimos. Y en este momento Pablo va a comenzar hablando de los dones espirituales. El primer rol del Espíritu Santo y el más vital es mostrar a Cristo. Y eso es lo que ha estado haciendo Pablo por 11 capítulos, mostrándonos la gloria del encarnado Hijo de Dios que murió por nuestros pecados. Y el trabajo del Espíritu Santo es abrir nuestros ojos a ver esa gloria, a ver su majestuosidad, su belleza, a ver su valor, su incalculable majestuosidad. Y ahora, porque hemos sido instruidos y afectados por ver quién es Cristo, Él está diciendo, vivan de cierta forma. Es interesante, en el verso 1 hay una frase que dice que seamos un sacrificio vivo y santo y aceptable a Dios. Vamos a leer el verso completo. Dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué son las misericordias de Dios? El evangelio, todo lo que él ha estado hablando. Os ruego por lo que Cristo ha hecho por ustedes,
que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y ese texto muchas veces se utiliza durante un tiempo de adoración, ¿verdad? Oh, hermanos, ¿verdad? Cambiamos la voz, ¿verdad? Nos ponemos así como que un poquito más espirituales. Oh, hermanos. Oh, hermanos. Que esta adoración sea un sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Hermanos, ese lenguaje es un lenguaje de sacrificio, es un lenguaje de muerte, es un lenguaje de sangre. Y es lo que está diciendo es, por consiguiente, por lo que Cristo ha hecho, muere a ti. Muere a ti. Muere a tus deseos, muere a tus pasiones, muere a tu orgullo. Por consiguiente, muere a ti. Ese es el sacrificio. Por el sacrificio de Cristo, ahora nosotros podemos morir a nosotros. Y vamos a ver en el contexto que es dejar una vida de orgullo, de jactancia, a una vida de servicio por el cuerpo de Cristo. Morir a ellos para que vivan para Cristo. Y el morir es el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y la forma práctica que morimos es practicando los dones espirituales humildemente. Así que leamos la palabra inerrante de Dios, que no tiene ningún error, que es perfecta. Y cuando estamos leyendo la palabra de Dios, Dios mismo está hablando. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Y si el de profeta, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que da con liberalidad. El que dirige con diligencia. El que muestra misericordia con alegría. Señor, yo sé que Justin ya oró, pero en tu misericordia venimos ante ti. Espíritu Santo de Dios, dependemos de ti, trabaja en nuestros corazones, abre nuestros ojos a ver la gloria de Cristo y que podamos en humildad servir llenos del poder del Espíritu Santo. Como le estaba diciendo, yo tengo una pasión por correr. Hace como 5 años atrás comencé a correr y no he detenido de correrme. No sé si han visto la película Forrest Gump. Muchos de mis amigos me dicen que estoy como Forrest Gump, que no ha parado de correr. Y yo tengo 43 años, que cumplí hace 2 semanas. Yo sé que me veo más joven. Muchas gracias por pensarlo. Y yo corro cerca de 80 kilómetros semanales, de 80 a 100 kilómetros semanales, dependiendo de la semana, lo que estoy haciendo, lo que estoy entrenando, a veces más. Y en el último año puse 6 kilos corriendo 80 kilómetros semanales. Puse 6 kilos de peso corriendo 80 kilómetros semanales. Y lo que me di cuenta es que a los 43 años sucede algo, que es que uno se está poniendo viejo y uno necesita también hacer otro tipo de ejercicios para ayudar que el metabolismo camine correctamente. Y tengo que hacer ejercicios que le llaman ejercicios de resistencia. Tengo que empezar a hacer pesas para ayudar a mi metabolismo poder correr. Y cuando comencé a hacer pesas, como que me concentré un poco en los músculos que la gente ve, ¿verdad? Que si el bíceps y eso. Pero me di cuenta que tenía que también, si quería que mi metabolismo se moviera más rápidamente y perder este peso que había ganado, tenía que trabajar mis piernas, aunque no es un músculo como que a mucha gente ¿verdad? Le importa. Es el músculo de los músculos más grandes del cuerpo y tenía que trabajarlo para poder que mi metabolismo a los 43 años corriera a un nivel bueno para mantener un peso saludable. El punto que quiero hacer es que muchas veces nos enamoramos de algo y solo queremos hacer eso cuando el beneficio es hacer múltiples cosas. Yo me enamoré de correr y lo único que quería hacer era correr y correr y correr,
Pero para a mí me beneficiaba también hacer otras cosas. Y en la iglesia muchas veces nos enamoramos de un don, elevamos ese don y es lo único que queremos hacer. Y el metabolismo o el funcionamiento de la iglesia se va a afectar. Necesitamos que en humildad todos pongamos nuestros dones, sea cual sea el que Dios nos ha dado, para el completo funcionamiento de la iglesia. La iglesia de Corintios se enamoró de un don y eso causó divisiones y causó problemas en la iglesia, y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Y al final, la razón por la que practicamos los dones espirituales no es para que la gente piense que yo soy espiritual y recibir gloria yo, sino para que la iglesia sea edificada. Por eso necesitamos humildemente usar los dones para el servicio de la iglesia. Hermanos, cuando entendemos que todo cristiano es parte de un cuerpo y que todos tenemos en común la misma gracia y la misma fe, esto nos ayuda a morir a ideas exageradas sobre nosotros y nos ayuda a crecer en humildad. Y cuando crecemos en humildad, practicamos los dones para el beneficio de la iglesia. La gracia de Dios nos llama a servir al cuerpo de Cristo en humildad. Voy a repetir eso. La gracia de Dios, la gracia salvadora, lo que te trajo de muerte a vida, la gracia de Dios nos llama a servir al cuerpo de Cristo en humildad. Y Pablo está batallando contra la tendencia humana de la arrogancia espiritual. Y vamos a ver tres puntos y tres áreas en este pasaje en cómo somos renovados por la gracia de Dios, servimos humildemente para la edificación del cuerpo de Cristo, llenos del poder del Espíritu Santo. Porque esa es la gracia de Dios la que nos llama a servir al cuerpo de Cristo. Vemos que nos medimos humildemente. ¿Cómo nos medimos? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos evaluamos? Lo hacemos humildemente. Verso 3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Hermanos, Pablo comienza modelando humildad. Él pudo haber dicho, porque en virtud de que soy el apóstol que vio a Cristo resucitado, les digo que hagan esto. Pero él no hace eso, él dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada. Él está modelando el servir humildemente a la iglesia. Él está convencido que todo lo que lo ha formado como un ministro del Señor hasta ese momento es pura gracia, es nada de él. Él dijo, lo doy todo por basura, todos los logros que había tenido, por tal de conocer al Señor Jesucristo. Hermanos, y mientras más conscientes estamos de la gracia de Dios, más crecemos en humildad. Mientras más conscientes estamos de la gracia de Dios, más crecemos en humildad, porque entendemos que todo lo que hacemos, todo lo que ha sucedido, todo lo que conocemos es gracia. Si tenemos un entendimiento profundo de la palabra de Dios, es gracia. Si Dios nos ha abierto los ojos para ver el evangelio, es gracia. Ustedes no han visto a estos muchachos. Yo les digo que hay que ponerlos en una jaula. Que hace 6 meses encontraron el evangelio, llevaban 20 años en las iglesias y ahora se creen que pueden insultar a todas las personas. Lleva 6 meses. Tienes que pensar que hace 6 meses tus ojos estaban ciegos a esto y debes tener paciencia en cómo comunicas con gracia las verdades y lo que Dios está haciendo en tu vida. Humildemente. Si alguien se sienta dudigo, diga ouch. Y nos invita a medirnos, tú y yo, Pablo, con cordura. Medirnos no por medios humanos, pero por el lente de la gracia de Dios. Hermanos, si nos medimos por lentes humanos va a suceder 2 cosas. O vas a pensar muy alto de ti y vas a pensar que eres, en Puerto Rico decimos, la última Coca-Cola en el desierto.
Piensa que eres lo mejor que se ha inventado. Ay, qué suerte tiene Dios de tenerme en el reino. ¿Verdad? O por otro lado, vas a estar tan consciente de tus fallas que vas a estar paralizado de poder trabajar para el Señor, y por eso necesitamos gracia, necesitamos la gracia para medirnos con cordura, examinar nuestros dones y fallas con el lente del Evangelio. En 1 Corintios 15, Pablo dice esto en el versículo 9: porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía a la iglesia de Dios. Pablo estaba consciente de su pasado, hermano. Yo estoy consciente de mi pasado. Yo estoy consciente de las cosas que hice en mi juventud, que fue, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. La gracia de Dios funciona para evaluarnos. Vemos nuestras fallas y vemos lo que hemos logrado y le damos gloria a Dios por eso. Cuando vemos nuestras fallas decimos, eso está cubierto por la gracia de Dios, eso está cubierto por la sangre de Jesucristo. Eso no es minimizando el pecado, es la realidad de nuestra posición delante de Cristo. Si tú estás unido con Cristo, tus pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados. Eso es gracia. Pero ahora piensa en los dones que te ha dado Dios. Buen padre o madre, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Proveedor, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Un esposo cariñoso, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Eres fiel en tu tiempo devocional, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Nos medimos por la gracia y eso nos ayuda a tener una medida clara de quiénes somos delante de Dios por su gracia. Así funciona la gracia, hermanos. Cubre multitud de pecados y no nos permite caer en desánimo, y atribuye la gloria a Dios por los dones recibidos. Así que la gracia nos impulsa a medirnos con cordura. Cuando estamos conscientes que es la gracia de Dios la que nos llama a servir al cuerpo de Dios, vemos, número 2, humildemente somos parte de este cuerpo. Vimos primero que nos medimos con cordura, nos medimos humildemente. Eso nos lleva, esa medida, a humildemente participar del cuerpo de Cristo. Hermanos, la Biblia es perfecta. Y vemos que Pablo tiene una línea de pensamiento. Antes de decirte, mira que eres parte de un cuerpo y participa en eso, te dice, mídete con respecto a la gracia. Cuando te mides con respecto a la gracia, entonces puedes participar humildemente del cuerpo de Cristo. Verso 4. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Hermanos, por eso es importante medirnos humildemente. Porque si somos orgullosos, esto va a tener efectos negativos en el cuerpo de Cristo. Un predicador orgulloso que piensa que él es lo que la iglesia necesita, una persona que no recibe corrección, una persona que se siente que no es valorizada en su iglesia porque debe ser más valorizada. Y Pablo utiliza una analogía que es la analogía del cuerpo, donde aunque somos diferentes y tenemos diferentes funciones, pero somos uno y nos necesitamos los unos a los otros. Mira esto en el verso 4. Pues así como un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Esto es diversidad de miembros, diversidad de funciones, hermanos. Y esto es uno de los pecados más grandes en la iglesia latinoamericana, que hacemos nuestra posición lo que valida si somos personas que Dios aprueba o no aprueba. Y eso no tiene que ver nada con tu aprobación delante del Señor. Tu aprobación delante del Señor fue ganada en la cruz del Calvario cuando Cristo murió por tus pecados. Y creemos en el sacerdocio de todos los creyentes. Un pastor no es más que un miembro. Tenemos diferentes funciones, diferentes roles. A mí a veces los hermanos dicen, hermanito, ore por mí en la iglesia. Yo le digo, hermano, yo voy a orar por usted, pero usted sabe que la oración de cualquier santo de la iglesia va a ser escuchada por Dios.
Le quiero recordar que no hay nada especial en mí. Tengo un rol en la iglesia, una participación es un don, pero todos estamos llamados a cooperar, a participar en la iglesia. Y él usa la anatomía. Piensa en el hígado, hermanos, el hígado es algo vital para nosotros vivir. Piense el hígado. El hígado almacena energía a corto plazo, descomposición de las células rojas. No veo a Miguel aquí que me puede corregir en las cosas médicas. Así que lo voy a seguir diciendo, aunque no sé si es verdad. Síntesis de proteína, desintoxica, produce la bilis que ayuda a la digestión. Imagínense que el hígado diga, no, yo ahora quiero ser el ojo. Porque hay canciones que han sido compuestas de los ojos. Hay gente que se enamoran al mirar los ojos. Nadie le ha dicho a nadie, ay, qué bello hígado tú tienes. Y el hígado no quiere cumplir su función porque no quiere ser humilde y hacer lo que le toca en el cuerpo. Hermanos, la persona humilde se regocija por los dones de los otros y no se ve mejor o peor en comparación con los dones de los otros. Porque sabe que todos los dones son para el servicio de la iglesia. Y cada uno es importante. Así que vimos diversidad de miembros, diversidad de funciones, vemos unidad en Cristo, unidad de miembros. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros, hermanos. Esta es una de las realidades más importantes del Evangelio. El Evangelio permite que tú y yo seamos uno con Cristo y a la vez seamos uno con la iglesia. Somos uno. Yo y mi esposa somos uno. Somos un ente. Cuando yo dije acepto, y todavía no sé cómo ella dijo acepto, pero lo dijo, somos uno. Somos uno. De la misma forma, somos uno en Cristo, hermanos. Y porque somos unos en Cristo, necesitamos que cada uno funcione en lo que Dios te ha llamado a hacer. Imagínese que la mano diga, yo voy allá y la hermana viene con los alfajores y la mano diga, no, yo no quiero coger ese alfajor porque te lo tienes que poner en la boca hay saliva y la saliva, Pero póngale que yo le convenza a la mano y diga, ponlo en la boca y la boca diga, no, yo no voy a masticar porque ustedes no saben lo que eso se forma en la boca y cómo se siente. Y no voy a seguir porque si no seguimos por todo el sistema digestivo. Pero el punto es, hermanos, si uno falla, todos sufrimos. Si uno falla, no importando el rol, todos sufrimos. Piensa, estoy ejerciendo la función que Dios me ha llamado para el beneficio de la iglesia. Escucha esta parte en este momento. El pastor Núñez hablaba sobre este aspecto de esperar el tiempo de Dios. Estoy ejerciendo la función que Dios me ha llamado para el beneficio de la iglesia en este momento. Así que en humildad todos trabajamos juntos para la gloria de Dios, hermanos, y la edificación del cuerpo de Cristo, porque cuando hacemos esto beneficiamos a nosotros mismos porque somos parte del cuerpo de Cristo, somos unos. Hermanos, ¿cómo se ve el orgullo en la iglesia? En la comparación. Mira lo que él hace, mira lo que me tienen haciendo a mí. En la crítica, yo lo haría mejor. En las divisiones, en no actuar y practicar los dones que Dios nos ha dado. ¿Y cómo se ve la humildad? Se ve en el servicio, se ve en el alentar, se ve en la unidad, hermanos. Yo no sé si ustedes están conscientes de esto y vamos a hablar de esto ahora, pero esta conferencia es un testimonio del poder del Espíritu Santo. Y le voy a decir algo, no en muchas cosas lo que está sucediendo aquí, pero a mí me asombra el ver gente sirviendo gozosamente. Eso es el poder del Espíritu Santo de Dios. Gente que sin ningún beneficio personal dan horas de su tiempo para el beneficio de la iglesia, hermanos. Eso sucede cuando nos medimos humildemente,
Cuando vemos que somos parte de un cuerpo, y entonces podemos practicar humildemente los dones espirituales. Cuando nos medimos humildemente, cuando vemos que somos parte de un cuerpo, entonces podemos practicar los dones espirituales. Es interesante porque cuando hablamos de los dones espirituales, tú dices, José, lo llevas hablando 30 minutos y no has dicho nada de los dones espirituales. ¿Cuándo vamos a llegar a lo bueno? Porque este es de esos temas que nos gusta que nos digan rápidamente qué es lo que tenemos que hacer, cómo hago este don, cómo hago esto y cómo hago lo otro. Pero Pablo no quería llegar ahí hasta que entendiéramos que para poder llegar y utilizar los dones correctamente para el beneficio de la iglesia, tenemos que entender la gracia de Dios que ha habido en nosotros. Tenemos que entender que son para el beneficio del cuerpo, para entonces usarlos para el bien de la iglesia. Si brincamos esos pasos, en lugar de ser para el beneficio, van a ser para el daño de la iglesia, como estaba sucediendo en Corintios, en la carta de Primera de Corintios. En lugar de ser para la edificación, van a ser para la exaltación de algunos y la humillación de otros. Así que si queremos ser una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, comenzamos midiéndonos correctamente por la gracia de Dios y dándonos cuenta que esos dones van a ser utilizados para la gloria de Dios y para el beneficio de la congregación. Así que practicamos humildemente los dones espirituales. Verso 6. Pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción de fe a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberación, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. El punto es este, hermanos. El punto es, hay diversidad de dones. ¿Y por qué hay diversidad de dones? Porque la iglesia necesita esa diversidad de dones. Y todos los dones son de importancia. Pablo quiere que veamos el trabajo amplio del Espíritu Santo y no solamente nos concentremos en algunos dones que tienden a capturar mayor atención. Muchas veces, ¿cómo evaluamos si un servicio estuvo lleno del poder de Dios? Si hay manifestaciones, si sentimos algo que se erizó en nuestra piel. Pero hermanos, Pablo quiere darnos cuenta que dentro de todos los dones que Dios ha dado, Él está trabajando poderosamente. Y muchas veces no tenemos ojos para ver el trabajo de Dios por medio de su Espíritu Santo en los dones que pueden ser no tan extraordinarios. Y estamos perdiendo la oportunidad de ver el poder de Dios trabajando grandiosamente en medio nuestro. A nuestros ojos no estar entrenados para ver ese poder en acción. Pero teniendo dones que difieren, importante, hay diferentes hermanos. Según la gracia, nuevamente esa palabra gracia ha sido un regalo. Ha sido algo que es dado. Usémoslos. ¿Entienden lo que Pablo está diciendo en cierta forma? Si Dios te dio algo, no es para que lo pongas y lo apartes, es para que lo uses. Es para el beneficio de otros. Muchas veces nuestro orgullo es ese don que Dios me ha dado, quizás no es tu preferencia. Y quizás no es tan así como que tan fabuloso que la gente te va a reconocer, pues no lo voy a usar. Y eso es orgullo. En lugar de la misericordia de Dios, usarlo para el beneficio de los creyentes, hermanos. Son gracia. Úsalo. Úsalo para el beneficio del cuerpo de Cristo. Así que cuando vemos que los dones no es algo que es de mi propiedad para mi beneficio, sino que es un regalo que Dios me ha dado para el beneficio del cuerpo de Cristo, los usamos. Los ponemos a la disposición de la iglesia. Pero los ponemos a la disposición de la iglesia humildemente. Porque a veces, porque tenemos un don, queremos forzar el don. Lo ponemos a la disposición de la iglesia con manos abiertas, humildemente.
Pablo enfatiza la humildad antes de los dones, porque si practicamos los dones sin humildad, es como usar dinamita de forma incorrecta, va a hacer mucho daño. El poder, si lo usas incorrectamente, hace daño. Tú puedes usar dinamita para cosas de beneficio, pero puedes hacer mucho daño con ella. De la misma forma, los dones utilizados incorrectamente pueden hacer muchos daños. Y yo voy a asumir que los presentes creemos la continuidad de los dones espirituales, y no voy a entrar en detalles de ese tema, pero el problema, hermanos, es que muchas veces tenemos una competencia de espiritualidad. Y solamente queremos el don que me da un título o que me da reconocimiento en la iglesia como el hombre o la mujer de Dios, en lugar de someternos en una forma humilde a servir de una forma que sirva al Señor. Es interesante que Pablo en este listado solamente pone un don espectacular, el de profecía, y el resto de los dones que pones son dones que no parecieran tan espectaculares. Lo que nos está diciendo Pablo es, el Espíritu Santo trabaja de múltiples maneras y tenemos que estar abiertos a ver ese trabajo en medio nuestro. Es un trabajo amplio del Espíritu Santo, hermano. Pablo nos está mostrando que el Espíritu Santo trabaja en medio nuestro de maneras múltiples y tenemos que estar ajustados a ver ese trabajo. Hermanos, lo que es verdaderamente sobrenatural, lo que nos debe impresionar sobre todas las cosas, no es si alguien dice así dice el Señor, o si vemos algo, una sanidad sobrenatural que creemos que Dios puede hacer múltiples cosas. Pero lo que verdaderamente es sobrenatural es una mente transformada por el Evangelio. Una persona que ha vivido de muerte a vida. Ese es el trabajo poderoso del Espíritu Santo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y en medio nuestro, cuando hay salvaciones, ese es el trabajo del Espíritu Santo en medio de nuestras iglesias. Así que vemos diferentes dones. Vimos el de profecía, no voy a entrar en detalles en ese. Pero si alguien en la congregación tiene, habla con sus pastores cómo se practica de una forma bíblica ese don en medio de su congregación. Habla del don de servicio. Hermanos, el don de servicio es un don espiritual. Habla del que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Pablo nos dice, si tiene un don, ejércelo. Y mi pregunta es, ¿estás usando el don que Dios te ha dado? Hermano, yo he sido sumamente bendecido por la banda. En verdad que me ha fascinado cantar con ustedes, levantar nuestras voces. Me encanta cómo ellos toman momentos para que la banda eche hacia atrás y se escuche la congregación cantando. Verdad que ha hecho una labor extraordinaria. Pero si yo digo mañana, Dios me ha llamado a cantar, ustedes no van a ser bendecidos. Mi esposa en ocasiones en el servicio, porque hermanos, yo no sé cómo no poder adorar a Dios si no es expresivamente, no sé cómo. Eso es ¡woo! Aleluya. No sé, Él pagó la culpa de mis pecados. ¿Cómo no puedo expresivamente adorar al Señor? Y es el momento que mi esposa me dice, baja la voz muchacho que está cantando más feo. Y me quita ese don espiritual. El punto es, hermanos, si es obvio que tu voz no es adecuada para liderar una congregación, pero tú dices, no, es que Dios me ha dado ese deseo en mi corazón. Bueno, te ha dado ese deseo en tu corazón, pero no le ha dado el deseo a la congregación de escucharte. Sometemos nuestros dones a la iglesia, humildemente. Y Pablo nos muestra estos dones, hermanos, servir. Hermanos, ¿quieres ver el Espíritu Santo en acción? Mira allá afuera, está en muchas personas poderosamente trabajando para que nosotros estemos aquí disfrutando de esta conferencia. Ese es el poder del Espíritu Santo. Enseñar, hermanos, yo no me puedo parar aquí si no es por el poder del Espíritu Santo. Pero como padres necesitamos ese poder para enseñar a nuestros hijos. Exhortar, la generosidad, hermanos. Hay personas que tienen ese don de dar generosamente, hermanos. Todos estamos llamados a ser generosos, pero hay gente que tiene ese don. Y eso es un don de Dios, el don de liderar. Es interesante que él termina diciendo, el que hace misericordia con alegría. Ustedes nunca han visto gente que hace misericordia y están como que abojecidos. Dice, voy a ayudar a los pobres, pero esos pobres no me caen bien. Eso no, tienes que hacerlo con alegría.
¿Por qué? Porque si has recibido misericordia, extendemos misericordia. Hermanos, la conclusión, carisma, esa palabra, todos somos carismáticos. En el sentido de que Dios ha dado dones, y esa es la palabra dones, carisma, para ser utilizados en el cuerpo de Cristo. Y muchas veces nos concentramos en los espectaculares, pero una iglesia llena del Espíritu Santo, los dones están en funcionamiento en todos los niveles y en todos los lugares. Yo no sé cómo le llaman esto y te debía haber preguntado antes. En Estados Unidos tenemos, y me imagino que acá también, no quiero sonar, ¿verdad?, como arrogante, en Estados Unidos tenemos, se llaman post-it notes, que son estas notitas que uno pone y pone diferentes notas, ¿verdad? Que uno dice, tengo que buscar leche, tengo que comprar chuchitos, y uno, ¿verdad?, pone esas cosas en la oficina. Tengo que sacar el chuchito a caminar también porque sé que es perro. ¿Saben las notas que le estoy hablando, verdad? Esas notitas esa misma que tiene la hermana allí, que se pegan. Necesitamos abrir nuestros ojos y tener post-it notes espirituales. Y cuando llegamos a la iglesia, ver el poder del Espíritu Santo trabajando. Mira a esa persona sirviendo y pones un post-it notes. Ese es el Espíritu Santo trabajando en ella. Mira a esa persona animando a alguien que está desanimado. Ese es el poder del Espíritu Santo trabajando en medio de nuestro. Mira a esta persona que está enseñando. Ese es el poder del Espíritu Santo trabajando en medio de nuestro. Y continuamos poniendo la gracia de Dios a través de la congregación y nos animamos los unos a los otros a ver el poder del Espíritu Santo trabajando en medio nuestro. Pastores, principalmente dependan del Espíritu Santo por medio de la proclamación de la palabra. Este libro tiene poder y ese poder es utilizado por el Espíritu Santo para traer gente muerta a vida. Pero también sean sabios en liderar a personas para que las personas puedan utilizar sus dones, para que puedan ejercer sus dones. Y la iglesia, sean humildes, no ignorando donde Dios te ha puesto dones, pero animando y sirviendo donde es necesario. Yo fui a Colombia, a Bogotá, hace unos meses y fue interesante. La persona que más impactó mi vida fue la persona que coge la administración de la iglesia. Esa persona no tenía que hacer eso, pero cada vez que había una oportunidad me traía un café. Hermano, si usted me trae un café, yo voy a estar feliz con usted. Como buen caribeño. Pero no era un sentido de halagarme. Era un sentido de cuidado de una persona que está en otro país. Y lo hacía en oscuridad, hermano, sin que nadie lo viera. No era parte de su descripción. Ella estaba sirviendo, sin reconocimientos. Eso me impresionó más que quizás gente pensaríamos con dones más espectaculares. Hermanos, en humildad usamos lo que Dios nos ha dado para el reino. Y es por gracia, hermanos. Cuando estamos en Cristo, todo es gracia. Y porque todo es gracia, nos medimos con el Evangelio, pensamos en el cuerpo y usamos los dones con poder para el beneficio del cuerpo de Cristo. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Mi oración es que podamos en humildad utilizar nuestros dones llenos de tu poder para el beneficio de la congregación, Señor. No para nuestro propio beneficio, no para nuestra propia exaltación, Señor. Que podamos poner a tus pies todos nuestros deseos humildemente para que tú seas glorificado y la iglesia sea llena de poder, animada. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Un gozo compartir con ustedes. Gracias, Joselo. Esto es un tema, obviamente, que tiende a ser un poco complejo aquí en Guatemala. Típicamente, como mencioné, se ha dividido la iglesia en dos grupos. Los que, otra vez, entre comillas, tienen el Espíritu Santo y los que, entre comillas, no tienen el Espíritu Santo. Y lastimosamente, yo creo que, por lo menos en cuanto a la teología sistemática, las
las divisiones teológicas son mucho más complejas que esa sencilla explicación. ¿Podrían quizás iniciar explicando las diferencias entre las diferentes posturas en cuanto a la obra del Espíritu Santo? Debías ir. Humildemente defiendo a Miguel. Bueno, en esencia son dos. Un grupo que entiende que los dones no cesaron, y llamamos a eso el no cesacionismo. Y por otro lado está en el otro extremo otro grupo que entiende, bueno, son tres posiciones realmente. Otro grupo que entiende que todos los dones han continuado y por tanto son no cesacionistas, y otros que sí cesaron, entonces son cesacionistas. Pero hay una posición intermedia, por así decirlo, y es que algunos de nosotros somos continuistas, y sería la otra forma de decirlo, pero con cautela. Y yo creo que eso es una posición bíblica, de ser cauteloso a la hora de interpretar o juzgar lo que está pasando o que queremos ver las manifestaciones. Lo digo así porque en un polo hay personas que están haciendo uso de estos dones violando los parámetros de la palabra de Dios. Entonces eso no sería bíblico, aun si tú quieres defender tu continuismo, pero si lo estás haciendo de una forma que violenta la palabra, entonces ahí hay un problema. Y por otro lado, entonces en el otro extremo están aquellos que entienden que bajo ninguna circunstancia, en ningún lugar del mundo, hasta que Cristo venga, habrá ninguna de esas manifestaciones. Y un tercer grupo, que era el que me refería, y ahí donde yo estoy, que soy continuista, pero con cautela, justamente por los excesos que se han dado y porque no podemos, si vamos a creer en ellos, tenemos que creer también en las limitaciones que la misma palabra impone sobre ellos. Entonces yo creo que esa sería la posición más bíblica, como la entiendo. Algo que es importante, muchas veces las etiquetas no son de ayuda, pero la realidad es que las necesitamos. Y uno de los problemas que yo encuentro en este tema es que muchas veces ponemos caricaturas de las posiciones contrarias a las que nosotros pertenecemos. Yo soy un continuista, me considero, podría decir cauteloso, en el sentido de que quiero que todo mi continuismo esté basado en la palabra del Señor y no salga nunca de los parámetros de la palabra del Señor. Pero he encontrado en el diálogo, cuando tú te haces amigo de personas, que quizás personas que tienen posiciones cesacionistas no son tan cesacionistas como ellos piensan, y quizás personas que son continuistas no son tan continuistas como ellos piensan. Y todos somos cesacionistas y todos somos continuistas de cierta forma, porque todos aquellos pensamos que el canon ha cerrado, ha cesado eso. Y si tú hablas con cesacionistas que no creen quizás en los milagros sobrenaturales, tú dices, pero tú oras porque tu mamá se sane de una enfermedad. Hay un sentido de continuismo ahí. Entonces, lo que es importante es conocer las posturas, pero también entender que en la práctica muchas veces puede haber diferencias y no simplemente poner una etiqueta de un hermano por diferencias en ese aspecto. No sé si me explico. Esto tal vez es un poquito una pregunta redundante, pensando en lo que José lo has explicado, pero creo que valdría la pena en breve explicar un poquito en ambas iglesias donde ustedes pastorean cómo luce el uso de los dones del Espíritu. Yo puedo comenzar. Nosotros, esta prédica, como me encantó algo que dijo Miguel, yo no quiero enseñar cosas que no enseño en mi iglesia. Y esto es algo que en nuestra iglesia, esta prédica, este mensaje ha sido constantemente. Nosotros queremos honrar el mandamiento de 1 Corintios 14 de que anhelemos, ¿verdad?, ardientemente los dones espirituales. Entonces queremos que eso haya en nuestra congregación, ese llamado, pero queremos entender que hay un trabajo amplio de los dones, que no tenemos que enfocarnos ciertamente en uno o dos, sino que queremos ver el trabajo amplio de los dones. En nuestra iglesia practicamos en el aspecto de los dones extraordinarios, creemos en el don de compartir una profecía, pero no la compartimos de la primera persona, no decimos así dice el Señor,
porque pensamos que eso sería hacer esa profecía inherente. Y en el Nuevo Testamento, si vemos en 1 Corintios 14 y en 1 Tesalonicenses 5, la profecía puede ser evaluada. Y si yo te digo, así te dice Jehová, no te doy el chance de evaluarla. Pero si te digo en humildad, mira, el Señor pone esto en mi corazón para que tú lo evalúes y ores por eso. Eso es lo que yo considero la profecía nuevo testamental. Yo sé que en este tema hay mucha variedad de formas de cómo verla, pero esa es la forma que entendemos que podemos practicar este don de una forma que no violenta los principios de 1 Corintios 14 y 1 Tesalonicenses capítulo 5. En nuestra iglesia, la iglesia conoce que somos continuistas y por tanto no estaríamos en contra de inicio, no estaríamos en contra de alguna manifestación sobrenatural si apareciera. Sí estaríamos en contra si esa manifestación no llena los requisitos de la palabra, porque creemos que al violentar la palabra pecamos contra Dios. Pero en general yo te diría, y basado en mucho en lo que José lo dijo cuando hablaba, los dones que nosotros vimos ampliamente demostrados en la iglesia, porque la gente habla de continuistas y cesacionistas, pero se le olvida que los dones no son tres cosas. Hay una lista enorme y quizás ni siquiera exhaustiva en el Nuevo Testamento de dones, y si fuéramos a enumerar los que están, pudiéramos hacer una lista quizás de 20 cosas diferentes. En nuestra iglesia hay gente extremadamente generosa que anda buscando oportunidad para dar y preguntando dónde hay necesidades para dar. Yo creo que hay un gran don de servicio que nosotros vemos que nos sorprende todo el tiempo. Creo que hay mucha gente con dones de enseñanza y de predicación. Creo que hay mucha gente con dones de administración, de liderazgo también. Todos esos son dones mencionados en el Nuevo Testamento. Y todo eso decora la doctrina, decora la enseñanza, decora la iglesia. Hay gente muy misericordiosa que es movida por el dolor de otro, por alguien que está en la cárcel y quiere ir a visitarlo, alguien que está enfermo y quiere ir a visitarlo. El don de misericordia es un don también. Hay gente extremadamente amorosa, el amor es un don. Con una medida de amor extraordinaria comparado con otros. Entonces lo que nosotros sí queremos es que nosotros seamos capaces de celebrar el don que Dios puso en Joselo, aun si yo no lo tengo en la misma medida o no lo tengo simplemente, pero poderlo celebrar porque esa es evidencia de gracia en tu iglesia o en la de Joselo, etcétera, etcétera. Los otros dones, tenemos personas en la iglesia en un momento dado al llegar a la iglesia entendían ellos que hablaban en lenguas, y en la medida que han ido madurando y creciendo, esa misma persona, sin yo preguntarle, han venido y me han dicho: pastor, mire, como que ese don ya no se manifiesta en mí. Y yo he ido entendiendo que en la medida en que comprendo más el Señor y su palabra, quizás Dios me está diciendo que necesitaba de eso mucho menos. Tengo una persona en particular a quien respeto mucho que me dijo en una ocasión que, como cuestionando a Dios acerca de algunas cosas que ella tenía que hoy no veía, Dios le hizo entender, de nuevo no audiblemente, pero esa voz en tu conciencia que te decía: ¿qué tú prefieres? ¿Una manifestación sobrenatural o mi palabra, que es verdaderamente sobrenatural de principio a fin? Y que ella entonces encontró paz para siempre con su alma. Entonces, bueno, no sé si vamos a entrar en eso, pero yo creo que los dones sobrenaturales se manifiestan cuando Dios entiende que las circunstancias prevalentes en la iglesia primitiva están también prevalentes hoy en ciertas circunstancias y lugares, y que por tanto la misma razón que hizo que esos dones se hicieran manifiesto en su momento son las razones que hacen que hoy se hagan manifiesto en su momento. Eso es como finalmente yo he llegado a entender la operación de estos dones. Yo creo que es importante no querer crearlos artificialmente. Sí estar abierto. Yo creo que el llamado de 1 Corintios 14 es muy importante, que te dice anhelarlos ardientemente, especialmente que profeticéis, pero no crearlos artificialmente. Y como líderes, apuntar cuando vemos el trabajo amplio del Espíritu Santo. Le comenté de las 4 personas que, eso fue como en un mes, 4 casos de cánceres extremos. Y la forma que la iglesia, nosotros no somos una iglesia, ¿verdad?, tan numerosa, pero la forma que la iglesia se derramó a servir a esas 4 familias
sin yo tener que decir nada del púlpito, sin decirle. Eso fue algo voluntario y por el amor del Señor. Constantemente yo estaba diciendo, el Espíritu Santo de Dios está trabajando con poder en medio de nosotros. No dejemos de ver eso, no dejemos de ver eso, porque muchas veces queremos ver estas formas sobrenaturales y no vemos estas formas que también es el Espíritu Santo de Dios trabajando. ¿Tenemos tiempo en esta pregunta para continuar o ya tú quieres? Bueno, esto es un área sumamente controversial. Y cuando hablamos de la cautela es dada por múltiples razones. Yo creo que ahora mismo estamos caminando sobre huevos y fácilmente los rompe. Entonces, yo quería mencionar un par de cosas. Las manifestaciones sobrenaturales no siempre son de Dios. Y nosotros podemos ver aún con los magos de Egipto que ellos fueron capaces de duplicar cosas que Moisés estaba haciendo. Les voy a decir mi primera experiencia con un don de lenguas. Yo tenía 8 años, quizás 9. Estaba en el campo. Hace como 15 años atrás. Hace como, no, 20, vamos a ser más honestos. Yo estaba en el campo y hay una, no sé si ustedes le dicen igual, le decimos al caballo hembra yegua, no sé cómo le dicen aquí, pero ¿cómo le dicen? Yegua, igual, ok. Es una yegua que tenía una vena varicosa y la rompió y estaba con un chorro de sangre, literalmente, era algo impresionante. El chorro iba como 10, 12 pulgadas hacia adelante y pidieron que fueran a buscar a un tío político mío, el esposo de una tía verdadera, y él vino y él habló en una lengua y él era no cristiano y practicaba el ocultismo. Y yo vi eso y mi hermano mayor que yo, porque no era el mayor de todos, me lleva como 5 años, tenía quizá 13. Yo regresé donde él varias veces para preguntarle, ¿yo me soñé eso o tú estabas ahí? Y él me decía, no, yo vi lo mismo. Y él tenía una ramita de un árbol, hizo lo que allá le llaman un ensalmo, habló en una lengua extrañísima y yo vi la sangre pararse en un instante. Eso no me lo contaron, eso yo lo vi. Y igualmente he estado en varios escenarios donde esos dones han sido fake, han sido falsos, obviamente falsos. Y conozco también de muchos grandes predicadores en televisión, cuyos nombres no voy a mencionar, cuyos famosos dones también han sido probados falsos. De manera que esa es la razón de la cautela, porque Satanás se viste como ángel de luz. Y cuando Satanás viene a tu casa, él no te va a decir, no te va a tocar la puerta y te dice, bienvenido Miguel Núñez, buenos días Miguel Núñez, yo estoy planificando irme al infierno, ¿te quiere ir conmigo? No, él viene como ángel de luz. Entonces nosotros tenemos que ser muy, muy, muy cuidadosos. Si tú tienes un don de lenguas en la iglesia, por ejemplo, que yo hablo en lengua ahora, José lo dice, yo tengo el don de interpretación de lengua y dice algo, y Justin dice, yo tengo la interpretación de lengua también, dice una cosa contraria, como yo ahora determino quién está en la verdad. De manera que no es tan fácil el uso de estas cosas como pensamos. Los dones espirituales, sobre todo esos naturales, tampoco obedecen a una santificación de los creyentes. Y la mejor evidencia está en la palabra. Primera de Corintios, la iglesia más carnal mencionada en toda la palabra, la iglesia de Corintios. Y en esa es la iglesia donde no faltaba un solo de los dones, donde había de todo el tiempo. Pero si tú entiendes un poco del trasfondo, lo puedes entender mejor. Corinto era una iglesia en una ciudad donde había un templo pagano, con 1000 prostitutas santas, sagradas, donde se celebraba el ritual a dioses paganos a través de la intimidad sexual. Ahí había de todo manifestación sobrenatural. Cuando tú vas a una jungla, por ejemplo hoy, y tú le dices a un indio que no sabe ni siquiera lo que es un alfabeto porque no tienen, no, porque mi Dios es más grande que el tuyo, y él te dice, ¿quién te dijo? La Biblia. Él te va a decir, ¿qué es la Biblia? Yo le puse un libro, pero él no sabe ni siquiera lo que es el ABC, no tienen vocabulario algunos de ellos. Lo que él te va a decir es lo que le dijeron a Elías en un momento dado, demuéstramelo. Y Elías le dice, vámonos para el Monte Carmelo. En mi país dice, cuando alguien está peleando, se dice, vámonos para afuera, dice. Como que vamos a tener ese pleito. Y Elías dijo, vámonos para afuera, vámonos para el Monte Carmelo. Y ahí se va a saber quién es Dios.
Y entonces cuando Dios hace su aparición sobrenatural, que hace llover fuego del cielo y se consume el sacrificio y el agua y todo lo demás, ok, ese es Jehová, ese es el Dios verdadero sobre estos. Cuando hay cuestionamientos, ese es como lo entiendo, como hay cuestionamientos sobre la revelación de Dios, sobre el mensajero de Dios, en lugares donde personas no tienen otra forma de saberlo, frecuentemente Dios autentifica su mensaje y o mensajero a través de dones espirituales, sobrenaturales. Y yo creo que eso es como que va muy de la par con mucho de lo que vemos en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista dice que de los nacidos de mujer no había nadie más grande que Juan el Bautista. Y él no hizo un solo milagro, no hizo. Dice que Juan no hizo señales. Pero ¿qué más dice? Dice que el pueblo tenía a Juan por profeta. Él no necesita confirmación, el pueblo tiene por profeta. ¿Recuerdas lo que pasó con Moisés cuando Moisés le dice a Dios, ¿cómo ellos van a saber que tú me enviaste? Él dice, tú tienes una vara, tírala en el piso, se convierte en culebra, serpiente, recógela, se convierte en bastón, mete tu mano en el bolsillo, sácala, lepra, métela, limpia, por eso ellos van a saber que yo te envié. Las manifestaciones sobrenaturales van a ser tu autentificación. Cuando Cristo hablaba y en Él no creían, Él decía, pero si no creen en mis enseñanzas, creen en mis obras, creen en las obras que yo hice. Y apuntaba a sus obras. Y Nicodemo usó ese criterio. Nicodemo dice, maestro, sabemos que tú vienes de Dios porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. De manera que literalmente las obras sobrenaturales y muchas veces aún los dones más naturales como enseñanza y predicación, Dios los usa para autentificar el mensaje y el mensajero. Más que cualquier otra cosa. No es una señal de bendición, porque Corinto es una bendición, pero no es una señal de que estoy más santificado, porque Corinto era de la menos santificada de todas las iglesias. Gracias, Miguel. Veo que hoy en día hay una falsa dicotomía y esto es algo que a nosotros nos ha sucedido en Iglesia Reforma como referencia. Gente quizás ha llegado y tenemos nosotros un muy fuerte compromiso con la predicación de la palabra de Dios y la respuesta que mucha gente ha dicho es, bueno, aquí no se manifiesta el Espíritu Santo. ¿Cuál es la relación entre un compromiso fuerte de la palabra de Dios y la manifestación del Espíritu Santo? Si en esta iglesia tú predicas la palabra y alguien se convierte, esa es una manifestación clara del Espíritu Santo. Nadie puede ser convertido si no lo hizo el Espíritu de Dios. Y lo hizo vía la predicación de la palabra. De manera que en las iglesias verdaderas donde el Evangelio se predica, sin lugar a dudas, el Espíritu Santo está siendo manifestado. A veces en la convicción que la palabra produce en aquellos que son predicados. A veces es incluso en un salón de consejería donde hay una persona que necesita sabiduría y tú le das un consejo guiado por Dios que de manera natural otro quizá no hubiese podido darlo. Y no es una voz que tú oyes, pero es un don también de sabiduría que Dios pone en ti. En dones de servicios, en dones de, como decíamos hace un momento, de dar, la dádiva, la generosidad, el don de misericordia. Pero uno de los dones principales que Dios usa es lo que una iglesia verdadera usa cada vez que se reúne, es enseñanza y predicación de la palabra. Mientras más clara esa palabra, mientras más más convincente esa palabra, mucho más tú puedes ver que hay un espíritu que se está manifestando. El crecimiento de una iglesia, si no es por estrategias humanas, es evidencia de la manifestación del espíritu. Yo creo que nosotros somos muy dados a ser maravillados, como el que va a un circo y todo el mundo está esperando ver cuál es la cosa mayor que la anterior que yo vi. Y cuando esas cosas ocurren, no somos distintos a los judíos. Cuando Pablo escribe, le dice a los corintios, los judíos piden señales y los griegos quieren sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Cristo en un momento dado dijo que a esa generación no se le iba a dar una sola señal más y la única que quedaba era la de Jonás, el profeta, que como estuvo en el vientre de un pez 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre, eso es la última señal que te queda. Yo terminé con ustedes, porque una vez más
Los dones confirman el mensaje o el mensajero. Y cuando tú predicas la palabra y quien te escucha entiende que estás predicando, tiene credibilidad en ti, Dios te está confirmando como maestro de su palabra. Y eso es una manifestación de un don del Espíritu, el don de enseñanza. Y mientras más fuerte es fuerte no en tono de voz, sino más clara, más convincente, más poderosa es la predicación de la palabra, mayor es la manifestación que ese Espíritu está haciendo. Y no necesitamos necesariamente los dones sobrenaturales para entonces autentificar eso, porque tu enseñanza misma, yo diría que es el instrumento número 1 de autentificación de Dios ahora mismo, la enseñanza de la palabra, con autoridad, con respeto, con reverencia, de forma clara y convincente. Yo creo que el problema está en que hay un campo, ¿verdad?, que se ha dedicado a este aspecto de la manifestación sobrenaturales y ven como auténtico eso, como que la presencia de Dios está en medio de ellos. Pero hay una realidad que no podemos negar, que hay lugares donde se predica quizás, yo no me gusta usar la palabra predicar, se enseña casi una clase de seminario y Cristo nunca fue expuesto. Y si Cristo no fue expuesto, el Espíritu Santo no está ahí, porque el Espíritu Santo de Dios, su labor principal es revelar a Cristo. Entonces, porque hay lugares donde se puede cometer ese exceso, al igual que hay lugares donde el exceso es la extrema manifestación de los dones. No podemos decir tiene que ser una a la otra, no. Es claro que cuando Cristo es predicado, el Espíritu de Dios está haciendo algo. Y la palabra de Dios no torna atrás vacía de dos formas. Puede ser que gente se convierta, pero también la palabra de Dios es utilizada para juzgar a los que no se convierten. Entonces Dios está utilizando eso con sus propósitos y el Espíritu Santo de Dios está obrando gloriosamente. Así que tú puedes objetivamente, entiende la palabra objetivo, ¿verdad?, decir que el Espíritu Santo estuvo en un lugar cuando Cristo fue expuesto. Si Cristo fue expuesto, su gracia, el Espíritu Santo de Dios está en ese lugar. Cuando el predicador, cuando el pastor de una iglesia, para pensar más en un pastor que está ahí continuamente, está más llamando la atención sobre sí mismo que sobre la persona de Cristo, eso no es de Dios, no importa lo que esté ocurriendo allá adentro. La labor del Espíritu es lo que José dijo. De hecho, Cristo lo dijo de otra manera. Él dijo, Él tomará de lo mío, el Espíritu Santo, cuando Él venga, y me glorificará a mí. Por tanto, le place al Espíritu de Dios y le place al Padre que a través del Espíritu de Dios, Cristo sea glorificado. Cuando el hombre está siendo exaltado a posiciones, a lugares y con nombres y posiciones que Dios nos ha otorgado, no importa lo que ahí ocurra, eso no es de Dios. Pues pareciera que el criterio por medio del cual definimos si hay una manifestación o no hay una manifestación necesita profundizarse un poquito más, porque obviamente hay lugares donde visiblemente, supuestamente hay mucha manifestación y ya hemos dicho, aunque haya una manifestación no necesariamente significa que esa manifestación es del Espíritu. Hay otros lugares donde pareciera que no necesariamente se esté manifestando según el criterio que estamos usando, sin embargo hay mucha obra del Espíritu Santo y por ende obviamente se tiene que profundizar un poquito más en ese tema. Un comentario para nuestra iglesia: decimos vidas cambiadas. Amén. Es la única medida Amén. del éxito de una iglesia bíblica, porque ese cambio solamente el Espíritu lo puede dar. Que mi iglesia crezca, que tenga aire acondicionado, que tenga sillas cómodas, que tenga muchas luces, que tenga el mejor sistema de sonido, nosotros hacemos uso de muchas de esas cosas, pero nada de eso es simbólico de éxito, ni endoso de Dios, ni de aprobación de Dios necesariamente. Solamente vidas cambiadas es la única medida del éxito, independientemente del tamaño de la iglesia. Yo en cierta forma mi ministerio lo veo como es la acumulación de la palabra de Dios en la vida de los creyentes. Amén. Y esa acumulación es lo que revela a Cristo. Porque a veces vemos muchas veces gente que tiene experiencia, pero siguen tratando mal a su esposa, siguen siendo malos en sus empleos, no hay un cambio de carácter. Pero vemos, yo he visto, para mí eso es de las cosas que más me satisfacen como pastor en el aspecto humano, ver una persona que fielmente ha estado domingo tras domingo tras domingo, la acumulación de esa palabra, pareciera que nada está sucediendo y llega una situación donde su carácter es probado y ves el fruto de esa acumulación de la palabra de Dios. Amén. El Espíritu Santo estaba trabajando en esa persona por 6 meses, 1 año, sin él darse cuenta. En ese momento fue la validación de ese trabajo. Amén.
Para el pastor o plantador que está en esa primera etapa de una plantación de una iglesia, para él, ¿cómo recomendarían ustedes o cómo luce para él el depender de la obra del Espíritu Santo? Bueno, es una buena pregunta, porque yo creo que si hay un área donde yo pienso que muchos líderes pecan o pecamos, y quiero incluirme también porque no estoy exento de nada de lo que la condición humana es capaz de hacer, es justamente de no depender del Espíritu de Dios. A mí me impresiona cómo mucha gente depende tanto hoy en día de estrategias y de encuestas y de estudios, mucho antes que de la obra del Espíritu, cuando Cristo nos dejó varias cosas claramente dichas. Una, separados de mí nada podéis hacer. No importa un solo sermón. Yo puedo hacerlo, pero lo que Cristo está diciendo, un sermón que yo endose, un sermón que yo bendiga, un sermón que yo use, no lo puede hacer separado de mí, porque no va a tener el poder de Dios fluyendo a través de la palabra predicada. Entonces, yo creo que hay una clara enseñanza. Y dos, el Señor dijo que la mies era mucha, que los obreros era poco. Él planteó el problema y planteó la solución. Por tanto, ir y plantar más seminarios, no. Ni siquiera dijo plantar más iglesias, aunque yo estoy de acuerdo con ambas, y planté una y tenemos un seminario y estamos asociados a un seminario, de manera que no estoy en contra de nada de eso, estoy muy a favor de eso. Pero él dijo, ir y rogar al Señor de la mies, para que Él envíe obreros a su mies. Yo creo que tenemos muchos obreros en el campo trabajando que Dios nunca ha enviado. Nosotros los enviamos, pero no Dios lo envió. Tercera evidencia es que cuando la obra misionera iba a comenzar, Jesús dejó claramente dicho que tenía que ser por el Espíritu. Y le dijo, no salgan de Jerusalén hasta que no descienda sobre ustedes el poder de lo alto, el Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Tenían una prohibición de comenzar a hacer misiones antes de que el Espíritu de Dios viniera y morara, no solamente en ellos, sino en medio de su pueblo como iglesia. La obra del Espíritu Santo es evidente en el libro de los Hechos de principio a fin. Es el libro del Espíritu Santo para la gloria de Cristo. Esa es la mejor manera de ponerlo, porque ciertamente tú ves como Pablo y Bernabé son enviados después de orar por el Espíritu Santo, como Pedro. Anoche creo que Francisco aludía a un texto de Hechos 4 donde el lugar tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y luego hablaron la palabra con denuedo. Entonces mi consejo para un plantador, que fue tu pregunta inicial, él tiene que cultivar una relación con Dios y él debe poner en las manos de Dios cada cosa de su vida, incluyendo vamos a construir un edificio o no. Tenemos que orar por eso y que el Espíritu de Dios nos dé unanimidad de criterio a los líderes que estamos en esto. Para nosotros eso es como una garantía de que el Espíritu nos está uniendo en esta dirección, por lo menos si lo practicamos nosotros. Si vas a preparar, a veces yo le digo a mi esposa, mira, estoy estancado en este mensaje, ven y ora por mí. Amén. Y ella viene, pone su mano y ora por mí. Eso es una manifestación externa de que la única persona que me puede sacar de mi estancamiento es Dios, vía su Espíritu, y le estoy pidiendo a mi esposa que venga y ore por eso. Justamente porque yo necesito depender del Espíritu a la hora de preparar el sermón, a la hora de predicarlo. El tiempo de adoración, estoy de acuerdo con José, yo he sido ministrado en la adoración. Yo no puedo predicar, yo puedo, pero no puedo predicar bien si yo no he adorado primero. Y me sorprende como en muchas iglesias que yo he visitado, el pastor que me invita ni siquiera está en el tiempo de adoración, como si eso no fuera para él. Si yo no puedo estar en el tiempo de adoración, no quisiera predicar, porque yo necesito de intimar con Dios, sentir su endoso, sentir su llenura, y eso es lo que me ayuda y a veces me calma la ansiedad para yo venir y predicar su palabra. De manera que eso es vital. Entonces ahí hay varias ilustraciones de cómo podemos depender del Espíritu de Dios como plantadores. No sé, José, ¿los quiere agregar algo? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que prácticamente una de las formas que se ve depender del Espíritu Santo es edificar la iglesia en la predicación de la palabra. Yo desde el comienzo de la iglesia decía, si hacemos una cosa los domingos va a ser predicar la palabra. Muchas veces nos ponemos presiones por lo que hablamos de estrategia, si necesitamos hacer esto y este ministerio y esto otro. Pero si en tus dones, en ese tiempo,
eso no te permite prepararte adecuadamente para predicar un sermón el domingo, Dios no te está llamando a hacer esta otra cosa. Porque al final lo que va a edificar la iglesia del Señor es la palabra del Señor. Y parte de mostrar tu dependencia del Espíritu Santo no son estrategias, sino es que vas a edificar esta iglesia en el poder del Espíritu Santo por la proclamación de la palabra del Señor, confiando en eso. Habiendo dicho también eso, yo te animaría grandemente a orar y orar a que Dios haga como Él plazca. Si quiere sanar personas en medio de la congregación, orar para que el Señor obre como Él desea. Pero la columna va a ser la predicación de la palabra de Dios y confiar que eso es lo que va a hacer transformación que tenga efecto eterno en la vida de las personas. Sí, yo creo que agregaría que importa mucho cómo definimos la plantación de iglesias, porque no nos referimos a simplemente abrir un servicio, tener un culto. Se puede reunir 1,000, 2, 3, 4,000 personas con buena música, con una plática que es interesante, en instalaciones bonitas y hacerlo todo sin el empoderamiento del Espíritu. Pero plantar iglesias donde lo que anhelamos es ver muertos resucitados en Cristo, eso solo es obra del Espíritu Santo. Amen. Y en ese evangelismo donde en esas primeras etapas se está compartiendo mucho el evangelio, es solo el Espíritu Santo que realmente ayuda al equipo plantador cosechar lo que es ya el fruto de la Amen. predicación Así es. del evangelio.